Bueno, ahora vamos a ver lo que es insuficiencia renal aguda. Cuando nosotros hablamos de insuficiencia renal, recordemos que tenemos una que tiene un curso crónico y otra que tenemos una que lleva un curso agudo. A partir de esto, actualmente se han cambiado los conceptos, bien, las definiciones en sí. Cuando nosotros hablamos de lo que antiguamente denominábamos insuficiencia renal aguda, hoy en día hacemos referencia al fracaso renal agudo. Bien, mientras que cuando estamos hablando de insuficiencia renal crónica nos estamos refiriendo a la enfermedad renal crónica. Ahora sí, vamos a lo que es insuficiencia renal aguda. El fracaso renal agudo se define como un deterioro brusco y potencialmente reversible de la función renal, que tiene lugar en horas o días y cuya expresión analítica es el descenso del filtrado glomerular con la consiguiente elevación de los productos nitrogenados en sangre. Se caracteriza por un incremento del 50% de la creatinina sérica. Los valores normales en la mujer 0,5 a 0,9 y en el hombre 0,6 a 1,2 miligramos. ¿Qué significa esto? Un incremento del 50%. Vamos a tomar el margen superior, o sea, 0,9 de las mujeres. Que se haya incrementado en un 50%, por ejemplo, que tengamos 1,3, ya estamos hablando de un fracaso renal agudo. Cuando nosotros hacemos referencia a lo que es el fracaso renal agudo, vamos a utilizar dos criterios fundamentales. Por un lado, los criterios Rifle y por otro lado, los criterios Akin. Los criterios Rifle son los criterios para definición y estratificación de riesgo en la disfunción renal aguda. Por lo tanto, nosotros vamos a hablar de riesgo, de daño, de falla, de pérdida y de una enfermedad renal terminal. Mientras que los criterios Akin nos hablan de la severidad de esta disfunción. Un estadio 1, 2 o 3 que mientras más alto el estadio, más grave o más severo es el cuadro. Cuando estamos hablando de Rifle, nosotros el primero, la R, significa riesgo. Y tenemos dos criterios para definirla, o el criterio de filtrado glomerular o el criterio de volumen de diuresis. Si es el criterio de filtrado glomerular, vamos a hablar de un incremento de la creatinina sérica 1,5 sobre el basal. Habíamos dicho en las mujeres que el máximo era 0,9, entonces, ¿cuál sería el incremento? 1,3 o una reducción del 25% del filtrado glomerular. Si nos basamos en el volumen de la diuresis, vamos a considerar que hay riesgo de disfunción renal aguda cuando el paciente tiene una emisión de orina menor a 0,5 mililitros por kilo por hora en 6 horas. Hablamos de daño cuando hay un incremento de la creatinina 2 veces sobre el valor basal, por ejemplo, en vez de 0,9 1,8. Fallo cuando tenemos un incremento de la creatinina de 3, o sea, 3 veces el valor basal, en vez de 0,9 2,7. Y vamos a hablar de pérdida o enfermedad renal terminal cuando ya el paciente necesita recurrir a las técnicas de depuración extrarrenal. Esto es la diálisis. Bien, cuando el paciente necesita de diálisis por más de 4 semanas, hablamos de pérdida, y cuando necesita diálisis por más de 3 meses, hablamos de enfermedad renal terminal. Eso en cuanto a los criterios Rifle. Es importante saberlo, a veces es pregunta del doctor Campos. Bien, o también de Caen, que suele tomar muchos criterios. Por otro lado, tenemos los criterios Akin. Estos habíamos dicho que me hablaban de la disfunción, de la severidad, perdón, de la disfunción renal aguda. Entonces hablamos de un estadio 1 cuando hay un incremento de la creatinina sérica mayor o igual a 0,3 miligramos por decilitro. Bien, o sea que en vez de tener 0,9, ¿cuánto va a tener el paciente? La mujer, 1,2. O un aumento de 1,5 a 2 veces el valor basal, entre 1,2 a 1,8. Hablamos de un estadio 2, de una severidad en estadio 2, cuando tenemos un incremento de la creatinina sérica 2 a 3 veces el valor basal. Y un estadio 3, cuando tenemos un incremento de la creatinina sérica mayor a 3 veces sobre el valor basal, o una creatinina sérica mayor o igual a 4 miligramos. O sea, habíamos dicho que 0,9 era el máximo en la mujer. Si tiene 4,9 ya estamos en un estadio 3. O un aumento de al menos 0,5 miligramos por decilitro.
La diuresis es lo mismo, menor a 0,5 mililitros por kilo por hora en 6 horas, estadio 1, menor a 0,5 mililitros por kilo por hora en 12 horas, estadio 2, y un estadio 3 cuando tenemos menor a 0,3 mililitros por kilo por hora en 24 horas o una anuria de 12 horas. Cuando nosotros buscamos clasificar este fracaso renal agudo, tenemos múltiples parámetros que podemos utilizar, ya sea el volumen de la diuresis, el origen o la localización de la lesión que me lleva a un fracaso renal agudo. Cuando hablamos de volumen de diuresis es cuando hablamos que el paciente tiene una poliuria o si no, oliguria. Bien, pero cuando hablamos del origen y la localización de la lesión o de la causa que me provoca este fracaso renal agudo, vamos a hablar de una prerrenal, vamos a hablar de una causa renal o parenquimatosa y una causa postrenal u obstructiva. Decimos que tenemos un fracaso renal agudo oligúrico cuando la diuresis es menor a 400 mililitros por día. Perfecto. Nosotros tenemos entonces nuestra lesión renal aguda. Dijimos de causa prerrenal, de causa intrínseca renal o parenquimatosa y de causa postrenal u obstructiva. Cuando hablamos de causa prerrenal, nosotros debemos saber siempre que la principal causa de insuficiencia renal aguda es la hipovolemia, o sea, el shock. Un paciente con una hemorragia grave, con un cuadro de hipotensión severo que dura mucho tiempo, un paciente deshidratado. Entonces, ¿por qué se muere un paciente deshidratado? Porque hace una insuficiencia renal aguda. La deshidratación lleva a una hipovolemia y esta hipovolemia a una insuficiencia renal aguda. ¿Por qué se muere un paciente quemado, por ejemplo? Entre sus complicaciones sistémicas, ¿cuál es? La insuficiencia renal aguda. Hay pérdida de líquido, se produce una hipovolemia, hipotensión, insuficiencia renal aguda. ¿Sí? Entonces, la primera y principal causa de la insuficiencia renal aguda es la hipovolemia. Hipovolemia, ya sea por un shock, por una hemorragia masiva, etc. Le van a seguir la disminución del gasto cardíaco, la disminución del volumen circulante eficaz, por ejemplo, en las insuficiencias cardíacas congestivas o en la insuficiencia hepática, la deficiencia en la autorregulación renal. Podemos hablar de los AINES también, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y la ciclosporina. Entre las lesiones renales agudas o de causa intrínseca o renal o parenquimatosa, vamos a tener todo lo que me afecte al riñón. Ya vimos síndrome nefrítico y síndrome nefrótico, que hablábamos de una enfermedad renal que terminaba, o sea, era un síndrome que iba a terminar degenerando en una insuficiencia renal. Entonces, vamos a tener causas glomerulares, glomerulonefritis, vamos a tener causas tubulares, ya sea por una isquemia tubular, una septicemia, una infección, por nefrotoxinas, los medios de contraste en los pacientes alérgicos al yodo, por ejemplo, la anfotericina B, que son nefrotóxicos, las hemólisis, la rhabdomiólisis, los mielomas, y también las causas como las vasculitis, ya sean las vasculitis, la hipertensión maligna, etc. Y en causas postrenales u obstructivas, como el nombre lo dice, se produce una obstrucción al tracto de salida urinario. Por lo tanto, vamos a tener que puede ser una obstrucción a nivel del cuello vesical, un cáncer de vejiga, un cálculo. Podemos tener una obstrucción a nivel pélvico ureteral o bilateral, una obstrucción unilateral de un riñón solitario funcional, etc. Entonces ahora vamos a ver la fisiopatogenia de cada una de estas causas. Cuando nosotros hablamos de una insuficiencia prerrenal o funcional, ¿qué dijimos? Que la primera causa era la hipovolemia, el shock o la hipotensión aguda súbita. Bien, grave. Perdonen. ¿Qué pasa? Se produce una disminución del flujo plasmático renal. Esta disminución del flujo plasmático renal altera el filtrado glomerular. Esto el glomérulo lo interpreta como que tiene que ahorrar. Bien, entonces al alterarse el filtrado glomerular, el riñón deja de filtrar, el glomérulo deja de filtrar, entonces comienza a ahorrar todo y ahí se produce una fase oligúrica con el aumento de los productos nitrogenados. Se van a activar mecanismos compensatorios. Y aquí van a pasar dos cosas. Si la presión hidrostática renal es mayor a 80 milímetros de mercurio, se produce el filtrado glomerular adecuado y el paciente, el riñón, sigue funcionando como tal.
Pero si la presión hidrostática renal es menor a 80 milímetros de mercurio, cesa el filtrado glomerular y el riñón entra en anuria u oliguria y también entra en isquemia. Entonces, aquí se va a producir la necrosis tubular aguda, que de una causa prerrenal vamos a pasar a una causa renal, como es la necrosis tubular aguda. ¿Y por qué cesa este filtrado glomerular? Vamos a un ejemplo. Un paciente con una pérdida sanguínea importante, con una hemorragia, que se produce como método compensador. Una vasoconstricción periférica generalizada. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que se sigan irrigando los órganos importantes del cuerpo. Entonces, el riñón que normalmente cuando le llega sangre eh, hace todo el filtrado y fabrica la orina, que dice, momento, tengo que dejar de fabricar orina porque este cuerpo está perdiendo, está disminuyendo su volemia. Se produce también una vasoconstricción en la arteria renal aferente, el riñón deja de trabajar, pero esta vasoconstricción en la arteria renal aferente, ¿qué hace? Que se produzca el cese de oxígeno por esta sangre arterial al resto de los glomérulos. Entonces, ahí es cuando se produce la necrosis tubular aguda. Por eso, entre otras cosas, cuando nosotros tenemos un paciente con una hemorragia, con una deshidratación o con un shock, lo más importante es reponer la volemia, porque el paciente entra en una insuficiencia renal aguda y se muere. Perfecto, cesó el filtrado glomerular, entramos en anuria o oliguria, el riñón en isquemia, se produce una necrosis tubular aguda, ahora lo que tenemos es una causa renal. ¿Qué va a pasar en la causa renal? Esta necrosis tubular aguda isquémica hace un esfacelo del epitelio del túbulo contorneado distal y del asa ascendente de Henle. Por lo tanto, se van a producir tapones de células, viene el acúmulo de células que va a obstruir la vía excretora, y esto lleva a una inversión del gradiente de presión hidrostática. Lo mismo que pasó recién cuando el gradiente era mayor o menor, bueno, ahora se invierte. Lo que puede provocarme un cese del filtrado glomerular. Pero además, el esfacelo de este epitelio también lleva a que como el epitelio se ha ido, hay una membrana glomerular sin epitelio, sin endotelio, porque se ha esfacelado, lo que va a producir un pasaje de líquido de ultrafiltrado desde el túbulo hacia la circulación. El epitelio ya está dañado, ya entró en necrosis, lo que va a provocar que no reabsorba ni sodio ni cloro. Por lo tanto, a la mácula densa van a llegar grandes cantidades de cloro y sodio. El aparato yuxtaglomerular, que va a decir, estamos filtrando mucho, contrae aún más la arteria aferente. Si al contraer aún más la arteria aferente deja entrar sangre oxigenada, ¿qué va a pasar? Aumenta la necrosis tubular, aumenta el cambio de gradiente del filtrado glomerular y aumenta esta alteración. Otra cosa que pasa es que hay un compromiso de la membrana basal, por lo que disminuye el coeficiente de ultrafiltración. Bien, entonces esto en sí todo es un círculo vicioso, por así decirlo. Cuando nosotros tenemos un paciente con una causa prerrenal, lo primero que nosotros para decir, esta causa es renal, prerrenal, postrenal, es la clínica. Como dicen siempre, la clínica es soberana. ¿Cuándo voy a sospechar, por lo tanto, un fracaso renal agudo prerrenal? Cuando tenemos un paciente que presenta elevación de los productos nitrogenados en sangre y clínica de hipovolemia, ya sea real, o sea, porque el paciente tiene una hipovolemia porque acaba de tener una hemorragia impresionante, o por un bajo volumen efectivo. ¿Y cuándo tenemos bajo volumen efectivo? Insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia hepática. Lo vamos a hacer al diagnóstico, por lo tanto, con base a oliguria, elevación en sangre de urea y creatinina con un cociente de urea y creatinina mayor a 40, una osmolalidad urinaria mayor a 500 miliosmol por litro, sodio menor a 20 equivalentes por litro y una fracción de eyección de sodio menor al 1%. Esos parámetros son los que me confirman que yo tengo una causa prerrenal. Lo bueno del fracaso renal agudo prerrenal es que tiene una recuperación rápida cuando se produce la reperfusión renal. O sea, si yo tengo un paciente con shock o con hipovolemia, yo inmediatamente logro la euvolemia, o sea, logro compensarlo, al riñón le vuelve a llegar sangre, entonces se recupera rápidamente. El problema está cuando la causa es parenquimatosa, que ya tenemos una necrosis. ¿Qué vamos a hacer cuando el paciente tiene una depresión de volumen global, o sea, una
un shock, una hemorragia masiva, una hipotensión, sueroterapia, solución fisiológica 0,9% a pasar en chorro libre, o sea que dejamos abierto el cosito entero y que pase, pase, pase hasta reponer la volemia. Si nosotros tenemos un paciente con un aumento del volumen extracelular, pero con descenso de volumen circulante efectivo, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, cirrosis, insuficiencia cardíaca congestiva, lo que vamos a hacer es un tratamiento diurético con furosemida, porque necesitamos eliminar el líquido excedente. Necesitamos que este volumen extracelular vuelva a donde tiene que ir. Y un tratamiento etiológico específico. La única forma que tenemos de compensar esta insuficiencia renal es que nosotros compensemos la insuficiencia cardíaca, la cirrosis, etc. La fisiopatología renal la vimos recién, que era básicamente la necrosis tubular aguda isquémica. Por lo tanto, ¿cuándo vamos a sospechar esto? Más que nada cuando tenemos la causa parenquimatosa es un diagnóstico por exclusión, porque ni es pre-renal ni es post-renal. Por lo tanto, es la que va a terminar dándonos el resultado de la etiología, es la exclusión. Podemos hacer una ecografía renal para hacer el diagnóstico diferencial con una enfermedad renal crónica o con una causa obstructiva. Si nosotros tenemos alguna causa obstructiva, vamos a ver el cálculo, vamos a ver el tumor, vamos a ver la obstrucción. Y si tenemos una enfermedad renal crónica, vamos a encontrar un riñón disminuido de tamaño con una mala diferenciación córtico-medular. Por lo tanto, me va a hablar de una causa renal, de origen renal en sí. ¿Qué vamos a encontrar también? Lógicamente, un aumento de los productos nitrogenados en sangre, urea y creatinina. Cuando nosotros hablamos de la necrosis tubular aguda, vamos a distinguir tres fases o estadios. Hablamos de una fase inicial o de instauración, que comprende el periodo entre el inicio de la lesión renal, ya sea tóxica o isquémica, y de la lesión tubular establecida con muerte de las células tubulares. Y si la lesión es una lesión grave, es importante, es masiva, por así decirlo, va a cursar con oligoanuria. Si no, los otros glomérulos lo van a ir reemplazando y compensando. A partir de esta fase inicial o de instauración se va a instalar una fase de mantenimiento. Esta fase de mantenimiento comprende hasta la restauración de la diuresis. Es la fase más grave, ya que la función renal se va a deteriorar gravemente y pueden aparecer complicaciones. ¿Cuáles van a ser las complicaciones? La clínica urémica, que hablamos de una encefalopatía, ¿sí? Es igual a la encefalopatía hepática, nada más que ahora con una elevación de los productos nitrogenados. Acidosis, hiperpotasemia, esta hiperpotasemia nos trae los cambios a nivel electrocardiográficos, sobrecarga de volumen de difícil control, que no responde a diuréticos y que termina siendo resuelta con la diálisis. Y por lo tanto vamos a tener una diuresis variable. Podemos tener que curse con poliuria o con una oligoanuria. Y finalmente, cuando logramos resolverlo, vamos a tener una fase de resolución, que es un periodo de poliuria ineficaz. ¿Y por qué hablamos de poliuria ineficaz? Porque el paciente comienza con una gran emisión de orina, o sea, con un volumen abundante de orina, pero esto es una orina, por así decirlo, incapaz de concentrar los productos que debe eliminar. O sea, elimina creatinina, elimina el nitrógeno, los productos nitrogenados, pero no en la cantidad correspondiente al volumen de emisión, a la emisión del volumen, ¿sí? Por lo tanto, el túbulo todavía no está manejando bien el agua, todavía no está manejando bien los iones, entonces puede estar más eliminando más agua que los iones que debe eliminar. Por lo tanto, es una poliuria ineficaz, hasta que se vuelve a compensar, se vuelven a equiparar las presiones intraglomerulares y se desarrolla con normalidad nuevamente el filtrado, la diuresis, y se ha resuelto el cuadro. Y aquí vamos a la causa postrenal. La causa postrenal hablamos de obstrucciones, ya sea en el cuello vesical, en la salida en los cálices en los cálices renales, en los uréteres, en la uretra, etc. Cuando se produce una obstrucción de la vía urinaria, ustedes imagínense que el riñón aumenta su presión hidrostática de ultrafiltración para vencer esta obstrucción. Entonces, como el riñón ahora está haciendo más fuerza, lo que va a provocar este aumento de fuerza es un intercambio o una inversión, mejor dicho, del gradiente de presión capilar. Porque lo que antes bajaba con una presión de 2, ahora el glomérulo necesita mandarlo, por ejemplo, con una presión de 18. ¿Para qué? Para vencer la obstrucción.
Y aquí viene el problema, porque se activan los mecanismos compensadores. El riñón dice, vengan, ayúdenme a hacer fuerza para vencer la obstrucción. Se pide o aumenta la irrigación renal para aumentar así la presión hidrostática capilar y buscar vencer la obstrucción. Pero la obstrucción muchas veces no es vencida, entonces llega un momento en el que este mecanismo compensador se agota. ¿Y qué pasó? Tenemos un uréter súper dilatado de tanta orina que se emitió, un riñón con una hidronefrosis, porque se fue acumulando y en ningún momento logró vencer la obstrucción. Entonces, esta hidronefrosis me vuelve a invertir el gradiente de presión, me cambia las presiones en el glomérulo y se vuelve a producir la insuficiencia renal. Cuando nosotros sospechamos de alguna patología renal en nuestro paciente, vamos a solicitar un examen de orina. Bien, entonces ahí vamos a ver el sedimento urinario. Si yo tengo una clínica de un paciente con una insuficiencia renal, con un fracaso renal, y encuentro una imagen normal o eritrocitos o leucocitos o cilindros hialinos escasos en la orina, puedo pensar causa prerrenal o postrenal, alguna trombosis o embolia arterial de la arteria renal, alguna vasculitis, podemos llegar a tener también lo que va a ser una púrpura trombocitopénica o el síndrome urémico hemolítico o alguna crisis de esclerodermia. Pero cuando yo encuentro en el sedimento urinario eritrocitos o cilindros eritrocitarios, glomerulonefritis, vasculitis, hipertensión maligna, microangiopatía trombótica. ¿Y por qué glomerulonefritis? Porque también recuerden, por ejemplo, que el síndrome nefrítico cursaba con hematuria. Si yo en el sedimento urinario encuentro cilindros de leucocitos o leucocitos, una nefritis intersticial, también puede ser glomerulonefritis, pielonefritis, rechazo del injerto, infiltración maligna. Si encuentro células del epitelio tubular renal, vamos a tener lo que puede ser una necrosis tubular aguda, nefritis tubulointersticiales, rechazo de aloinjerto, mioglobinuria, hemoglobinuria. Si hay cilindros granulosos, también puede ser una necrosis tubular aguda, glomerulonefritis, vasculitis. Si tenemos presencia de eosinófilos, vamos a pensar en nefritis intersticiales alérgicas, como habíamos dicho, por ejemplo, la anfotericina B, que era un nefrotóxico, enfermedad ateroembólica, pielonefritis, cistitis, glomerulonefritis. Y estos eosinófilos me deben hacer pensar en infecciones o infecciones parasitarias. Por eso hablamos de pielonefritis o cistitis. Y si encontramos cristaluria, cristales, debemos pensar primero en gota, que son los cristales de depósito por ácido úrico. Ustedes van a ver que en el análisis le dice otros y pueden poner abundantes cristales de ácido úrico, abundantes cristales de urato, etc. Eso ya nos está indicando que el paciente tiene el ácido úrico elevado y que puede ser un paciente que sufra de gota. Me equivoqué, mandé todo para el otro lado. ¿Cómo vamos a tratar una insuficiencia renal aguda? Siempre compensando la causa, o sea, tratando la patología de base a la que me llevó a cabo este fracaso renal agudo, y la reposición de la volemia y mantener siempre el medio interno. Si es un paciente con una causa prerrenal, dijimos que era o una disminución del volumen circulante efectivo o una hipovolemia, la causa principal. La hipovolemia, reponemos líquido, la disminución del volumen circulante efectivo, compensamos la patología de base, ya sea una insuficiencia renal, ya sea una insuficiencia cardíaca congestiva, una cirrosis, una insuficiencia hepática. Si es una causa renal, vamos a buscar el porqué de esta causa, vamos a resolverla. Si es una causa postrenal, lo mismo. Vamos a extraer el cálculo, vamos a eliminar la obstrucción, etc. Y ahora vamos a ver la enfermedad renal crónica, anteriormente conocida como insuficiencia renal crónica. La enfermedad renal crónica se define como la presencia de alteraciones de la estructura o función renal que acontece en un periodo superior a 3 meses. Bien, o sea que el paciente lleve 3 meses con esta patología de forma prolongada. Por definición, hablamos de enfermedad renal crónica cuando tenemos una disminución del filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados.
También se puede utilizar la forma de Crockford-Gold, que habla del clearance de creatinina, que es igual a 140 menos la edad, por el peso, por 0,85 si es mujer, por el valor de la creatinina obtenido, por 72. Este clearance, ¿de qué nos habla o qué nos muestra? El filtrado glomerular, el filtrado de la creatinina. Cuando nosotros nos adentramos en la definición de enfermedad renal crónica, podemos decir básicamente que la insuficiencia renal crónica o la enfermedad renal crónica es cuando tenemos una alteración estructural o funcional, aún con un filtrado glomerular mayor a 60 mililitros por minuto. Y a partir de aquí, la presencia de cualquiera de las siguientes alteraciones durante 3 meses, independientemente del filtrado glomerular. ¿Y cuáles van a ser estas alteraciones? Albuminuria mayor a 30 miligramos por día, alteraciones del sedimento urinario, como puede ser la presencia de hematuria, de cilindros, de cristales, alteraciones electrolíticas debidas a los defectos tubulares, por ejemplo, el síndrome de Fanconi, las acidosis tubulares, las pérdidas renales de potasio, sodio o magnesio, y también las afecciones renales detectadas con imagen. Por ejemplo, los pacientes que tienen poliquistosis renal, hidronefrosis, quistes renales y paciente con trasplante renal es paciente considerado una enfermedad renal crónica. Otra cosa muy importante, ustedes recuerden que el riñón es un órgano que produce también, que secreta hormonas, es una glándula, ¿sí? Más allá de su función de emisión de orina y del filtrado glomerular, del filtrado sanguíneo, lo que hace el riñón es producir, por ejemplo, la eritropoyetina, ayuda en lo que va a ser el metabolismo de la vitamina D. Por lo tanto, la enfermedad renal crónica no tiene solamente una afectación a nivel de la emisión de orina, de la diuresis, sino que tiene una afectación que se acompaña en el metabolismo óseo, en el metabolismo mineral, en lo que va a ser la acidosis, etcétera. Incluso el paciente con una enfermedad renal aguda cursa con una anemia por un déficit de eritropoyetina. Y ahora, más allá de saber la definición de insuficiencia renal aguda, de enfermedad renal aguda, todo, lo que vamos a hacer es clasificar esta enfermedad, de enfermedad renal crónica. Ya vimos las causas, las complicaciones, la clínica, entonces ahora vamos a clasificar esta enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica se agrupa por estadios de gravedad. Bien, vamos a hablar de un estadio A1, A2, A3 y también cada uno se va a ir denominando con estos G según el grupo en el que se encuentre. Un paciente que se encuentra, por ejemplo, en este grupo B o A1, nosotros decimos que es prácticamente un paciente de riesgo bajo. Comparado con este que está en rojo, es un paciente de riesgo muy alto. ¿De riesgo de qué? De enfermedad renal crónica con utilización de diálisis. ¿Qué utilizábamos? El filtrado glomerular más la albuminuria. Hablamos de un grado 1, normal o alto, cuando tenemos un filtrado glomerular mayor a 90 y una albuminuria menor a 30 miligramos por gramo o menor a 30 miligramos por milimol. Decimos que está en una categoría A2, o sea, cuando tenemos un aumento moderado del riesgo de enfermedad renal crónica, cuando el paciente, si bien tiene un filtrado glomerular mayor a 90, ahora tiene una albuminuria estimada entre 20 y 299 miligramos por gramos o 3 a 29 miligramos por milimol. Y así vamos a ir diciendo normal o alto, levemente disminuido, un descenso leve o moderado del filtrado glomerular. Y cuando nosotros tenemos un fallo renal, o sea que tenemos un filtrado glomerular menor a 15, y el paciente, por ejemplo, se encuentra con un aumento moderado de lo que va a ser la albuminuria, ya estamos hablando de un paciente con un riesgo muy alto. ¿Para qué me sirve hacer estas estadificaciones? Estas estadificaciones me sirven para que cuando yo encuentro el problema, lo resuelva antes de que este problema se me complique. Puede llegar al consultorio un paciente que se encuentra en un estadio G3A, bien, está acá, es anaranjado, tiene riesgo alto pero tampoco tan alto, está mal pero no tan mal. ¿Y qué vamos a tener? Yo aquí le puedo decir, bueno, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a comenzar con la dieta, vas a eliminar la sal, vamos a compensar tu insuficiencia cardíaca, vas a hacer esto, esto y esto. Comenzamos un tratamiento con el paciente y podemos hacer que este color anaranjado se prolongue por 10 años más y que el paciente se muera sin haber salido de este G3A.
Pero de todas formas, si nosotros lo pillamos acá y el paciente nunca nos hace caso o no somos certeros en el tratamiento, el paciente en menos de un año va a terminar en este rojo. Entonces, esa es la importancia de inmediatamente clasificar al paciente para así poder darle un tratamiento óptimo. ¿Cuáles son las causas principales de enfermedad renal crónica? Glomerulopatía diabética, glomerulonefritis, la enfermedad renal crónica relacionada con la hipertensión, la enfermedad de riñón poliquístico autosómica dominante y nefropatías quísticas o túbulos intersticiales. Las causas principales, glomerulopatía diabética y la hipertensión. Nosotros, según la alteración que vayamos encontrando, y va a ser la clínica que el paciente va a presentar y lo que debemos ir haciendo. Cuando el paciente tiene un filtrado glomerular que oscila entre 30 y 50 mililitros por minuto, suele cursar con nicturia. Entonces nosotros le vamos a preguntar al paciente, ¿usted orina mucho de noche? Y puede decir, sí, me tengo que levantar cada media hora a hacer pis de noche. O puede decir, ¿sabe qué es? A veces sí, a veces no, o no. Por otro lado, tiene una afectación en el metabolismo óseo mineral. Por lo tanto, puede cursar con un hiperparatiroidismo secundario a un aumento progresivo de la parato-hormona. También hay déficit de 25-hidroxivitamina D, hay un descenso del 1,25 de dihidroxivitamina D, lo que nos lleva a estos déficits de vitamina D. Cuando tenemos un filtrado de entre 15 y 29 mililitros por minuto, esta deficiencia, esta insuficiencia de la vitamina D sigue aumentando, sigue siendo problemática, pero ahora vamos a tener un aumento de la paratormona por encima de 300 picogramos por mililitro, una hipocalcemia, una hiperfosforemia, ¿bien? Por lo tanto, lo que debemos hacer es disminuir la ingesta de fósforo, porque si tenemos hiperfosforemia, vamos a tener hipocalcemia. Por lo tanto, disminuimos la ingesta de fósforo, o que el paciente en su defecto consuma quelantes de fósforo. Vamos a hacer un aporte de calcio. Si tenemos una hipocalcemia grave y el fósforo controlado, podemos administrar también suplementos de vitamina D, siempre y cuando el fósforo esté controlado. Calcimiméticos para bloquear la secreción de paratormona o la paratiroidectomía. Además, el paciente con un filtrado glomerular de entre 15 y 29 mililitros por minuto y es un paciente que está cursando con una anemia normocítica normocrómica y en muchos casos puede tener una acidosis metabólica con un anión GAP elevado. Cuando el filtrado glomerular es menor a 14 mililitros por minuto, tenemos signos urémicos, signos y síntomas urémicos, la coloración de la piel, ¿sí? Que tiene ese tinte terroso, ese tinte urémico. Vamos a tener también las encefalopatías urémicas, puede existir un acúmulo de potasio, un aumento de potasio, y también la retención de agua y sodio. Y aquí es cuando nosotros vamos a iniciar la diálisis. El tratamiento de la enfermedad renal crónica es la terapia renal sustitutiva o diálisis y se acepta que más o menos vamos a iniciar la diálisis cuando el paciente tiene una tasa de filtrado glomerular menor a 10 mililitros por minuto. O si el paciente es diabético, menor a 15. Cuando nosotros tenemos un paciente con diálisis que lo estamos dializando, nosotros vamos a dividir su diálisis a lo largo de la semana. Los días en los que el paciente se dializa suelen ser lunes, miércoles y viernes. Así que ustedes imagínense cómo llega el paciente el día lunes después de pasar 2 días sin haberse dializado. Es muy importante, por lo tanto, que cuando nosotros nos toca un paciente con diálisis, le sepamos referir que el día sábado y domingo son días en los que el paciente debe cuidarse, aún más especialmente por el hecho de que no está filtrando nada. Entonces un paciente que el día viernes va y se hace su diálisis, pero llega el sábado y se manda 10 litros de cerveza, la carne, un asado, empanadas, fue un carneo, todo. Es un paciente que todo su ácido úrico, su creatinina, su colesterol, todo eso subió. Y el paciente no tiene cómo eliminarlo porque es un paciente que no orina. Entonces se hace el domingo a las 8 de la tarde y el paciente está que estalla, no porque tenga ganas de orinar, sino porque tiene una insuficiencia urémica, o sea, porque ya está con una encefalopatía urémica, porque ya tiene obnubilación, porque se siente mal, porque está descompensado. Bien, entonces nosotros debemos siempre hacer este aviso al paciente, esta explicación, para que él entienda que lunes, miércoles y viernes
son sus días de diálisis. Por lo tanto, fin de semana tiene que cuidarse. ¿Cuándo vamos a hacer diálisis nosotros? Cuando tenemos sobrecarga de volumen que no responde al uso de diuréticos, cuando existe una hiperpotasemia, cuando hay una encefalopatía inexplicable, cuando hay una pericarditis, pleuritis o alguna serositis inflamatoria, y cuando tenemos una acidosis metabólica que altera la función respiratoria o circulatoria, además del filtrado glomerular. Otra cosa que vamos a hacer también es el tratamiento de las comorbilidades asociadas. Vamos a compensar la diabetes, vamos a compensar las patologías cardíacas, la hipertensión, etc.